Bienvenidos y bienvenidas a Entre Psi, un podcast para quienes acompañan. Soy Jessica Boñardi, psicóloga, y en este espacio los invito a trabajar juntos temas relacionados a nuestra práctica clínica y rol profesional. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestra práctica profesional y nuestro autocuidado y el cuidado del paciente, ¿sí? En continuidad con el episodio 5 de este podcast, vamos a referirnos al autocuidado del terapeuta muy vinculado a su rol y a su práctica profesional. Hoy vamos a hablar del contrato terapéutico. Desde otras corrientes, algunas corrientes lo llaman encuadre, otras prefieren hablar de contrato o marco de trabajo, pero en sí, más allá del nombre, se trata de lo mismo, se trata de un conjunto de acuerdos que marcan, que ordenan la relación terapéutica y le van a dar forma al espacio que habitamos junto con nuestros pacientes. ¿Por qué pienso que esto está relacionado a nuestro autocuidado? Bueno, yo creo que más allá de que esto cuida a nuestros pacientes, de que les permite orientarse, entender qué es lo que pueden esperar del espacio, qué es lo que pueden esperar de nosotros, ¿sí? Qué es lo que pueden pedirle a su propio tratamiento, también nos da a nosotros un límite claro de cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, de cómo vamos a trabajar con nuestros pacientes, ¿sí? Porque, como hablábamos en el episodio 5, en este deseo de ayudar, en nuestra tarea de acompañar a los demás, muchas veces los límites se desdibujan y nosotros mismos nos vamos desviando. Vamos cediendo, vamos dando más de lo que inclusive podemos, ¿sí? Pero siempre desde la mejor intención y siempre desde este deseo de ayudar, ¿no? Por eso, justamente como es genuino y es positivo y es bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que tener ciertos límites que a nosotros mismos nos regulen. Y que con el pasar del tiempo, ¿sí? O con situaciones que van surgiendo en nuestra práctica, nos permitan encontrarnos de nuevo con eso que nosotros mismos establecemos desde el comienzo de cualquier tratamiento psicoterapéutico. Como les comentaba hace un ratito, hay distintas corrientes que hablan de esto, ¿sí? Y un montón de autores. Por ejemplo, Wendy Dryden es un psicólogo británico y es muy reconocido en el ámbito de la psicoterapia, dentro del enfoque cognitivo-conductual, y habla un montón de lo que es el contrato terapéutico y lo define de la siguiente manera. Él dice que es un acuerdo explícito que previene malos entendidos y protege el proceso. No se trata de algo rígido, sino de un marco que da claridad y que puede ajustarse, pero siempre desde el diálogo, no desde la improvisación. Este acuerdo tiene que ser explícito, tiene que ser algo conversado, ¿sí? Siempre que sea por escrito mucho mejor, ¿sí? Con el paciente, porque justamente esto sostiene, da seguridad, orden, dirección al proceso y además es una forma de autocuidado, ¿sí? Previene confusiones, desgastes, malestares que muchas veces surgen cuando los límites no están claros o se desdibujan. Esto sucede en cualquier vínculo, ¿no? Pero sobre todo en en donde tenemos que trabajar con el paciente, ¿sí? Entonces, dejar en claro es muy, muy saludable para el vínculo. Por ejemplo, muchas veces los pacientes vienen de otros procesos terapéuticos, ¿sí? Donde hay otras reglas, por ejemplo, en cuanto a lo que es la durabilidad de una sesión, la frecuencia o el contacto entre sesiones, y vienen con esas expectativas, ¿sí? A su nuevo espacio. Entonces, si nosotros no dejamos en claro cuáles son nuestras reglas, ¿sí? O las reglas que van a regir este proceso, es muy probable que se generen choques, ¿sí? O malestar. Vamos a poner un ejemplo que un paciente viene de un terapeuta en el que las sesiones duraban 1 hora. Quizás lo tenía 1 hora y 5. Y nosotros consideramos que la sesión tiene que durar aproximadamente 45 minutos. Si eso no queda en claro en ningún lado, cuando pasen los 45 minutos y cerremos la sesión, es muy probable que este paciente, que viene con otra expectativa, se sienta incómodo, inclusive no entiende por qué se termina tan rápido, hasta quizá tenga ideas de que
por ahí no tenemos ganas de atenderlo, por ejemplo, ¿no? Todo eso empieza a generar mucho malestar, ¿sí? O hasta ideas negativas del terapeuta, del proceso, ¿no? O por ejemplo que entre sesiones ese paciente tenía un terapeuta que le atendía todos los mensajes o era de recibir sus llamados cuando se sentía mal o cuando tenía una situación puntual, y nosotros consideremos que eso no entra dentro del proceso terapéutico con nuestros pacientes, lo manejemos diferente y este paciente nos escriba por situaciones que quizás no lo meriten en cualquier horario, y si nosotros no se lo aclaramos y no le respondemos y no le decimos nada, seguramente este paciente se sienta mal atendido, considere que no le estamos dando la atención que merece, que somos malos terapeutas, porque el anterior sí, el terapeuta anterior lo hacía. Entonces, todo eso empieza a generar también malestar en la alianza terapéutica, o sea, empieza a influir directamente en la alianza terapéutica, que sin alianza terapéutica positiva es muy probable que haya un fracaso en el tratamiento. Entonces, fíjense cómo esto de poder tener un acuerdo claro con ese paciente, con los pacientes, nos va a asegurar mayor orden, menos desgaste, buena alianza terapéutica y, por ende, seguramente, mayor éxito terapéutico. Yo me acuerdo en mis comienzos, cuando recién empezaba a atender, que esto no lo tenía muy en claro, tampoco dejaba tan explícito el contrato terapéutico. Me costaba un montón poner límites, me parecía que era como muy rígido, que iba a perder pacientes y ponía ciertos límites. Quizá los que están empezando compartan conmigo estas sensaciones. Esto es muy común al principio. Uno tiene inseguridad, piensa que quizá poniendo reglas claras o siendo un poco estructurado puedes llegar a ofender a los pacientes y ellos pueden llegar a irse y uno necesita seguir trabajando, adquirir más experiencia, solventarse económicamente, ¿no? Un montón de cuestiones que hacen que uno sea un poco más flexible, ¿sí? Y deje pasar muchas cosas. Entonces, en un principio me pasaba esto y me acuerdo un caso puntual de un paciente que en un momento llegó tarde a la consulta, no sé, ponerle que 15 minutos más tarde, y cuando finalizo en el horario que correspondía a finalizar, el paciente se enojó conmigo, ¿no? Y yo le pregunté, bueno, pero ¿por qué ese malestar? ¿Qué pasa? Bueno, pero porque me atendiste re poco tiempo, me dijo, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Esa paciente, en ningún momento yo le había planteado cuánto duraba cada sesión, ¿sí? Y que independientemente de si llegara tarde o temprano, yo tenía que cortar la sesión a tiempo porque tenía otros pacientes detrás, ¿no? Y aunque no lo estuviera, no importa, hay un tiempo que uno destina a ese paciente, ¿sí? Y que, excepto que haya una situación puntual que haga que el paciente llegue tarde y uno pueda flexibilizar un poco y continuar, pero esto no tiene que quedar librado a los deseos del paciente, ¿no? Y de que si quiere llegar tarde, bueno, sabe que nosotros le vamos a alargar la sesión, por ejemplo, ¿no? No, porque cada paciente tiene un horario. Entonces, bueno, me pasaba este tipo de situaciones que por ahí te identificas conmigo, que eran muy difíciles de manejar. Y al día de hoy muchas siguen siéndolo, pero cuando uno vuelve con el paciente, algo que ya se acordó previamente, ¿sí? Por ejemplo, sobre esto de la frecuencia, la durabilidad de la sesión, el tiempo que se le destina a cada paciente, que hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, cuando suceden estas situaciones, uno puede volver ahí, no solamente uno mismo, ¿no? Para acordarse, sino también con el paciente. Por ejemplo, decirle, mira, te recuerdo que en un principio, cuando iniciamos, habíamos hablado, esto está escrito, ¿no? Que había un tiempo destinado a esta sesión. Hasta inclusive uno le puede decir, mira, me encantaría poder ofrecerte más tiempo, pero realmente no puedo, estoy esperando a otro paciente o tengo, bueno, otras cuestiones personales. Este era el tiempo de tu sesión, con lo cual vamos a aprovechar el máximo tiempo posible, pero esto es lo que se puede, ¿no? Y esto nos protege un montón de desgastes, porque imagínense si todos los pacientes deciden llegar en cualquier horario y que nosotros le extendamos nuestras sesiones. Bueno, es muy probable que estemos muchísimas horas más de lo que íbamos a estar trabajando, sin necesidad, porque a veces no es porque realmente no se puede llegar a horario, sino porque nosotros flexibilizamos demasiado. Y esto también lo desordena al paciente, ¿sí? Y a nosotros también. Como les comenté en este ejemplo que les daba,
Uno también puede flexibilizar, en realidad es muy probable que flexibilicemos un montón de acuerdos que tenemos ahí, ¿sí? Pero una cosa es flexibilizar sobre una base estable, ¿sí?, y pautada, que simplemente andar fluyendo, ¿sí?, con el paciente sin saber mucho qué es lo que puede esperar él de nosotros, o ellos, en caso de que sea más de un paciente, o qué esperamos nosotros del paciente. Porque en ese contrato no solamente está lo que nosotros podemos ofrecerle al paciente, sino también lo que el paciente nos tiene que ofrecer a nosotros. Por ejemplo, puntualidad, temas que tienen que ver con el pago de los honorarios a tiempo, ¿sí? O, bueno, dependiendo del arreglo que hagamos nosotros con los pacientes, pero modalidad de pago, frecuencia. ¿Qué pasa con el tema del abandono de tratamientos? ¿Qué pasa después de ahí? ¿Sí? Es decir, si nosotros solicitamos que el paciente avise cuando tiene que ausentarse, ¿sí?, en caso de que no avise, ¿qué sucede? Por ejemplo, muchos cobran ciertos honorarios cuando se ausencian sin aviso previo. Es decir, ¿qué es lo que nosotros también esperamos del paciente? Va a estar ahí. Entonces, eso nos regula, nos ordena, nos protege, ¿sí? Ayuda al paciente a ordenarse, a nosotros, ¿sí? Yo les voy a dar un ejemplo de qué encuadre, cómo es el contrato que yo tengo armado. De hecho, si a alguien le interesa, me quiere escribir, yo le puedo reenviar un poco este contrato que tengo yo armado y que les entrego a los pacientes. Ni bien tengo la primera entrevista, previamente a la primera entrevista, ya se lo envío. Lo tengo por escrito en un drive y lo envío, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque acá también tengo explicitado cuándo va a iniciar el tratamiento. Es decir, que las primeras consultas van a ser de admisión, ¿sí?, de diagnóstico, es decir, donde vamos a evaluar si es posible o no iniciar un tratamiento. Entonces, esto también le ayuda a la persona que viene, al consultante, a saber qué va a esperar. Va a esperar que va a conocer a un terapeuta, vamos a tener que ver si los objetivos se pueden plantear o no, si el terapeuta está en condiciones o no de trabajar la problemática que ese paciente trae. Es decir, no va a ir ya con la idea de que, bueno, acá empiezo mi terapia, este es mi psicólogo, no. En este caso, en mi caso, por lo menos yo lo planteo así, pero quería darles el ejemplo de por qué en mi caso lo envío antes de que el paciente llegue a la consulta. Les voy a decir cuáles son los puntos que tengo planteados en mi contrato terapéutico con los pacientes. Por un lado, la frecuencia, la duración de sesiones, las políticas de cancelación y reprogramación, temas de puntualidad, modalidad de pago, confidencialidad, explico ahí las cuestiones éticas, ¿sí?, de nuestro marco ético y legal, el inicio de tratamiento, como les comentaba recién, objetivos y compromisos terapéuticos, temas relacionados con la ausencia y la continuidad del tratamiento, y qué pasa con los abandonos de tratamiento y cuáles son las implicancias de esto, ¿sí? Después, en los próximos episodios, voy a ampliar un poco algunos de estos temas, pero quería darles un ejemplo de cómo armo yo este contrato terapéutico y lo que les envío a mis pacientes. Entonces, cada uno puede ir armándolo de acuerdo a las reglas que le parezcan más acordes a su estilo profesional, a su modo de trabajo, ¿sí? Inclusive si uno trabaja en instituciones, que ese contrato está un poco preestablecido, es decir, las instituciones son las que bajan, ¿no?, una línea de el tipo de pacientes que vamos a atender, la frecuencia de las sesiones, la durabilidad, etcétera. Inclusive ahí también tenemos que explicitarlas con los pacientes, ¿sí?, que también sepan qué se puede esperar de ese terapeuta en esa institución. Entonces, los invito a repensar esto, el que no tiene muy presente este tema, bueno, poder revisarlo, pensar a ver si les parece o no, si están de acuerdo con esto de darle mucha importancia en un principio a esto. Tener en cuenta que no hay que rigidizarse tampoco, creo que también es importante ver el caso a caso, ¿no? Es decir, si hay un paciente que siempre llega tarde y tiene esta cuestión, bueno, está bien, podemos entender que sea así, ¿sí? Pero dejarle en claro, bueno, esto es así, pero ten en cuenta que la durabilidad va a ser menor, ¿sí? O en el caso de los pagos, hay pacientes que sabemos que hay veces que no pueden abonarlo según las
las reglas que nosotros ponemos, por ejemplo, de pago, de que sea puntual el pago o que se haga al momento de la sesión. Quizá hay un paciente que no puede hacer esto por una cuestión económica, por ejemplo. Bueno, con ese paciente que sabemos que tiene esa situación puntual, podemos flexibilizar y lo acordamos con él, ¿sí? Entonces siempre tener en cuenta que tenemos una base firme y sobre ella podemos movernos, pero nunca dejar de volver ahí. Sobre todo nosotros mismos, que a veces, sin querer, nos vamos perdiendo en el camino con los pacientes, con sus demandas, con lo que necesitan. Y nos vamos olvidando de nuestras necesidades y de lo que realmente estamos en condiciones de dar. Entonces, espero que esto te haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, podemos conversar. Y en los próximos episodios vamos a profundizar un poco más en estos temas del autocuidado del terapeuta en su práctica profesional. Esto fue Entre Psi. Te espero en los próximos episodios y si te interesan estos temas, te invito a suscribirte, dejar tus comentarios o preguntas y también a compartir este podcast con colegas que puedan encontrarlo útil. Gracias por acompañarme. Nos encontramos pronto.